Warren Buffett es posiblemente el mejor inversor de la historia. El multimillonario apodado el Oráculo de Omaha ha hecho su fortuna invirtiendo durante décadas en empresas, tanto cotizadas como no cotizadas. Buffett siempre ha explicado que su máxima es mantener la cabeza fría en los mercados. Los resultados le han dado la razón. A sus 92 años continúa siendo uno de los inversores más seguidos e influyentes del mundo. Buffett preside el conglomerado empresarial Berkshire Hathaway y es la quinta persona más rica del mundo, según la revista Forbes, con una fortuna que supera los 110.000 millones de dólares. Pero no todo ha sido un camino de rosas para nuestro protagonista. A lo largo de su carrera como inversor, Buffett también ha cometido notables errores. ¿Sabes cuáles han sido sus mayores fracasos? Te los contamos en este vídeo. Lo primero que debemos saber es que la filosofía de inversión de Warren Buffett refleja su estilo de vida. Buffett es austero, tiene un salario mucho más bajo que la mayoría de los directivos de empresas similares y vive en la misma casa que adquirió en 1958. Warren Buffett encarna a la perfección la filosofía del value investing o inversión en valor. ¿Qué significa esto? Que siempre busca invertir a largo plazo en buenas empresas que tengan ventajas competitivas que coticen a un precio muy inferior a su valor real. Esas ventajas competitivas son las fortalezas con las que una empresa defiende su negocio frente a competidores presentes y futuros. Por analogía, serían el foso que rodea los castillos y los protege contra los atacantes. Son fundamentalmente los activos intangibles de las empresas y sus ventajas en materia de costes. Con esta estrategia de inversión, Buffett ha logrado batir al índice S&P 500 más de un 80% de las veces. Desde el año 1965, Buffett ha conseguido un rendimiento anualizado de prácticamente el 20%. En estos casi 60 años, el S&P 500, el índice más representativo del mercado estadounidense, ha conseguido cerca de un 10%. La mitad. Además, en los años más complicados la diferencia de rendimiento es mayor. A cierre de 2002, Berkshire logró una rentabilidad del 4% y el S&P 500 se desplomó más de un 18%. Impresionante, ¿no crees? Es mejor comprar una empresa muy buena a un precio mediocre que una empresa mediocre a un gran precio. Desde su holding empresarial Berkshire Hathaway, Buffett invierte junto a su socio Charlie Munger en compañías sólidas que han demostrado su valor y capacidad de generar beneficios a lo largo del tiempo. Algunas de ellas son Coca-Cola, Moody's o el Washington Post. Wall Street es el único lugar en el que los que conducen un Rolls Royce buscan los consejos de los que cogen el metro. Buffett es además un inversor racional. En numerosas ocasiones ha declarado que solo invierte en cosas que entiende, por mucho que otras se pongan de moda. Fue justamente esta actitud la que evitó que invirtiera en la burbuja de las .com de los años 90. Buffett y Munger se mantuvieron fuera de estas empresas y fueron muy criticados por ello. Sin embargo, el posterior estallido de la burbuja y las grandes pérdidas les dieron la razón. No debemos invertir por moda y en negocios que no entendemos. Buffett destaca también por ser un buen gestor de las empresas que adquiere y por mantener a los equipos directivos originales. Al valorar a las personas, busco sobre todo 3 cualidades: integridad, inteligencia y energía. Si no tienes la primera, las otras 2 no te servirán de nada. A pesar de todo lo anterior, Buffett ha cometido importantes errores de inversión. Aunque parezca mentira, Buffett ha reconocido que la compra de Berkshire Hathaway en 1962, por entonces una empresa de fabricación textil, fue un grave error. ¿Qué sucedió? Buffett compró el 7% de la empresa. 2 años después, en 1964, el entonces director de la empresa, Seabury Stanton, habló con el inversor y le preguntó a cuánto estaría dispuesto a vender sus acciones. La respuesta de Buffett fue a $11,50 por acción. Sin embargo, a los pocos días, Stanton envió una carta a sus accionistas ofreciéndoles recomprar 225.000 acciones a un precio de $11,37 por acción, un precio menor que el comentado con Buffett. El Oráculo de Omaha se enfureció tanto que decidió no aceptar la oferta de venta y ponerse a la cabeza de la empresa. Era una empresa en crisis, pero Buffett la compró con la intención de obtener beneficios tras cerrar algunas de sus instalaciones. Después, nuestro protagonista se hizo con el control de la empresa. Intentó mantener la actividad de la compañía durante otros 20 años, pero llegó a la conclusión de que el negocio textil en Estados Unidos era inviable. No podía competir con otros países más baratos, tanto en materias primas como en mano de obra. Tras este razonamiento, Buffett se deshizo poco a poco de todas sus acciones. Este fallo le costó alrededor de $200.000 millones. ¿Cuál fue el error que cometió Buffett? Desoyó su propia máxima de inversión. No compres guiado por las emociones y mantén la cabeza fría. Precisamente para no olvidar nunca el error, decidió conservar el nombre de la compañía para su holding empresarial, Berkshire Hathaway. Buffett compró en 1966 el 5% de la compañía Disney por un total de $4 millones. Un año más tarde vendió esas acciones por $6 millones.
Aunque nos pueda parecer una buena operación con la que ganó 2 millones de dólares, Buffett reconoce que si hubiese conservado sus acciones durante más tiempo, hoy su participación en la compañía sería más valiosa. Tal y como podemos ver en el siguiente gráfico, la cotización de la compañía ha seguido una tendencia creciente a partir de los años 80. La década del 2010 arrojó muy buenos resultados y llegó a cotizar máximos a comienzo de 2021 con un valor de prácticamente $190 por acción. Los confinamientos y restricciones de la pandemia COVID-19 favorecieron el consumo de su contenido audiovisual y las inscripciones de su plataforma de streaming. En la actualidad, Disney vuelve a cotizar en torno a los $100 por acción, un precio al que nos tiene acostumbrados desde 2014. ¿Qué error cometió Buffett en este caso? No siguió su propio planteamiento de largo plazo. Se dio cuenta de que, si no hubiese tenido prisa por vender sus acciones, sus ganancias en esta operación habrían sido superiores. Buffett tampoco siguió sus propios consejos en 1989 cuando compró acciones preferentes de US Airways. El alza de los ingresos de la empresa hizo que Buffett actuara llevado por la inercia del mercado. Fue un momento en el que las acciones de la compañía habían caído en picado tras el reemplazo del director ejecutivo Ed Colodny. Cuando Buffett se dio cuenta de la poca ventaja competitiva de la aerolínea, solo 2 años después intentó vender sus acciones. Afortunadamente, ese tiempo le permitió obtener algunos beneficios. Sin embargo, la rentabilidad que obtuvo no fue suficiente para contrarrestar su inversión inicial. ¿Cuál fue su error esta vez? La euforia del mercado ganó, en esta ocasión, a su cabeza fría de inversor y se lanzó a comprar una moda. Aunque el negocio de las aerolíneas sea sencillo y comprensible, no podemos olvidar que desde el año 1978 han quebrado más de 180 empresas del sector. Su carácter cíclico provoca que sus resultados estén muy relacionados con el contexto de mercado. Cualquier atisbo de recesión hace tambalear sus cimientos. Además, las pocas diferencias competitivas entre aerolíneas provocan que el margen de maniobra de estas compañías sea muy pequeño. Mi análisis del negocio de US Airways fue superficial y erróneo. Me sedujeron tanto la larga historia de operaciones rentables de la compañía y la protección que aparentemente me ofrecía la propiedad de un valor senior que pasé por alto el punto crucial. Los ingresos de la empresa sentirían cada vez más los efectos de un mercado no regulado y muy competitivo. Uno de los mayores errores que reconoce Warren Buffett fue la compra de la compañía Dexter Shoes en 1993. La adquirió por unas 25.200 acciones, lo que supondría unos 433 millones de dólares. Esas acciones A poseían más derechos de voto en la compañía que otras. Buffett se dirigió a sus accionistas en su tradicional carta anual. En su escrito aseguraba que Dexter Shoes era una de las compañías mejor administradas que tanto él como su socio Charlie Munger habían visto nunca. Pero se equivocaron. Esta empresa de zapatos con sede en Maine perdió su valor poco después de la operación. Los años posteriores a la compra, las ganancias de Berkshire por el calzado se redujeron gradualmente. En 1999 descendieron hasta los 17 millones de dólares. Buffett se dio cuenta del error que había cometido e indicó que la llegada de zapatos baratos, procedente de países con salarios bajos, provocaría el hundimiento de la compañía. En su carta a los accionistas en el año 2000 ya indicó que claramente había cometido un error en esta adquisición que le costó alrededor de 3.500 millones de dólares. Además de las pérdidas y los problemas económicos, Buffett lamentaba también el daño social que el hundimiento de la empresa causó en Maine. Dexter dejó sin trabajo a 1.600 empleados de un pequeño pueblo de Maine. Muchos ya habían pasado el punto en sus vidas en el que ya no podían aprender otro oficio. Perdimos una oportunidad, mucha gente perdió su forma de vida. En este caso, el error estuvo en el análisis del negocio. Warren Buffett pasó por alto que el mundo del calzado también iba a sufrir la competencia que había desencadenado la globalización. Productos importados de países más baratos contra los que es complicado luchar. En 2007, Buffett compró el 4% del capital de la cadena de distribución británica Tesco. En el año 2012, Tesco formaba parte de Berkshire Hathaway con una participación cercana a los 415 millones de acciones. En 2013, tan solo 7 años después del comienzo de la inversión, la compañía perdió el 48% de su valor en bolsa y su dirección admitió haber inflado los resultados semestrales en nada menos que 317 millones de dólares. Un año después, la empresa británica registró unas ganancias a final del ejercicio muy por debajo de las esperadas, lo que hundió su cotización. Para entonces, Buffett había reducido ya posiciones, pero no las suficientes. Tal y como el propio inversor recuerda, la inversión en Tesco fue un gran error para él. No tomó con firmeza una decisión de venta. ¿Qué lección sacó el inversor de esta operación? La necesidad de actuar con convicción. ConocoPhillips es una compañía multinacional americana que cubre toda la cadena de producción del petróleo, desde su extracción hasta el procesamiento del crudo y el gas natural.
Nuestro protagonista adquirió el 34% en 2008, en un momento en el que la capitalización de la compañía rondaba los 7.000 millones de dólares, empujado por los precios del crudo, que se encontraban en máximos. Buffett se dejó llevar por las emociones, desoyendo sus propios consejos. Perdió millones de dólares y en el año 2010 vendió su participación en la empresa, en un momento de descenso del precio del petróleo. Cuando inviertes, el pesimismo es el amigo y la euforia el enemigo. A pesar de que las altas valoraciones tuvieron mucho que ver, Buffett no les achaca el error solo a ellas. No consultó la operación con su mano derecha, Charlie Munger, ni tampoco con las personas de su confianza. ¿Qué podemos aprender de este error de Buffett? Recaba información de personas de confianza y no te fíes de las altas valoraciones del mercado. A mediados del año 2011, el holding de Buffett decidió entrar en IBM, una de las compañías tecnológicas más potentes del momento. Fue una de sus primeras incursiones en el sector de la tecnología. La compró justo cuando IBM caía un 16% en el mercado. Buffett se lanzó a invertir en la compañía animado por sus buenos resultados pasados. Sin embargo, parece que no tuvo muy presentes los cambios que se estaban produciendo en el seno de la empresa. La llegada de un nuevo consejero delegado traería cambios en la estrategia empresarial. En 2012, la compañía realizó una recompra de acciones de unos 12.000 millones de dólares y redujo considerablemente su inversión en I+D. Provocó una pérdida de cuota de mercado que aprovecharon sus competidores. ¿Cuáles fueron los principales errores de Buffett en esta operación? Nuestro protagonista se centró más en la cifra de mercado que en el propio desarrollo del negocio de IBM. Se basó demasiado en la historia de éxitos de la compañía. Tras años de promoción de la compañía, Buffett se deshizo en 2018 de casi toda su participación en IBM. Vendió el 94,5% de las acciones que poseía de esta tecnológica y únicamente se quedó con 2 millones de acciones, unos 300 millones de dólares invertidos en la empresa. Uno de los mayores errores de Buffett como inversor fue la recompra de 2.000 millones de deuda de Energy Future Holdings. Lo hizo sin consultar a su socio Charlie Munger, algo de lo que ha declarado arrepentirse enormemente. Perdió casi 1.000 millones de dólares. En la carta a sus accionistas en 2013, Buffett reconoció que los directivos de la empresa la habían endeudado mucho y estaban inmersos en una espiral de solicitudes de préstamos. Pronosticó que la compañía iba a caer en bancarrota y vendió sus acciones antes del desplome. Aún así, perdió con la operación más de 870 millones de dólares. Tras la caída de la compañía, Energy Future Holdings se acogió a la ley de la bancarrota de Estados Unidos en 2014. Tenía un pasivo de 40.000 millones de dólares y no pudo llegar a un acuerdo sobre su deuda tras meses de negociaciones. La caída fue tan grave que se convirtió en una de las 10 mayores bancarrotas hasta la fecha en Estados Unidos. Muchos de ustedes ni siquiera habrán oído hablar de dicha compañía. Considérense afortunados, ojalá yo tampoco lo hubiera hecho. Otro de los errores que también reconoce Buffett es el de Google y Amazon. El inversor ha comentado que decidió no entrar en valores tecnológicos porque no entendía su modelo de negocio. Nuestro protagonista entona el mea culpa y se arrepiente de no haber invertido en estas compañías tecnológicas en sus comienzos. De hecho, en el encuentro anual de la compañía de 2018, Buffett dijo que lo que Jeff Bezos había hecho con Amazon era algo cercano a un milagro. Su error más sonado y reciente tiene que ver, de nuevo, con el sector de las aerolíneas. Sucedió con la crisis de la COVID-19. La pandemia causó importantes caídas a las principales aerolíneas y eso generó desconfianza a Buffett. El oráculo de Omaha auguró un futuro complicado para el sector. Se deshizo por completo de las participaciones que tenía su holding en estas empresas. El 11% en Delta Airlines, el 10% en American Airlines y en el Southwest Airlines y también el 9% en United Airlines. Con la reapertura de la economía, las aerolíneas han recuperado parte de las pérdidas de la pandemia. Buffett ha comprobado que el futuro de las compañías de transporte aéreo no era tan gris como pronosticaba. En esta ocasión, los errores vuelven a consistir en actuar movidos por la preocupación del mercado y no tener en cuenta el largo plazo. El escritor Charles Dickens dijo una vez que cada fracaso enseña al hombre algo que necesita saber. Eso precisamente es lo que le ha sucedido a Warren Buffett, un inversor que ha ido forjando su carácter y su fortuna gracias a los aprendizajes que ha extraído de sus errores de inversión. ¿Qué opinas de Warren Buffett ahora que conoces algunos de sus fracasos? ¿Has cometido alguna vez errores parecidos? Déjanos tus comentarios en este vídeo y si te ha gustado no olvides darle like. Recuerda que puedes resaltar tus aportaciones con el botón de dar las gracias. Así podrás apoyarnos financieramente para que entre todos sigamos fomentando el ahorro y la inversión consciente. Si no te quieres perder todas las novedades, suscríbete a Value School. Haz clic sobre la campanita y no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Compártelo también para que entre todos promovamos el mundo de las finanzas. Un saludo y hasta la próxima.